Mi nombre es Karen Díaz, para quienes no me conocen, les hablo desde Choachi, Cundinamarca. Llevo emprendiendo hace varios años, pero lo más importante es que sigo aprendiendo y eso es algo que todas las personas debemos tener siempre y es un aprendizaje constante, saber que nunca vamos a hacer materia terminada, sino que hasta el último instante podemos aprender de absolutamente todo el mundo porque todas las personas tienen algo valioso que enseñarnos. Listo, los voy a saludar. Buenas noches a Claudia, a Miriam, a Alexa, desde Bogotá, todos los que se están conectando, Miriam desde Cali. Y bueno, vamos a dar inicio. Como vieron en el banner, la mentoría del día de hoy se llama Líder sin cargo. Se acopla mucho a ese libro que leí en aquel momento, pero se acopla también a nuestra realidad de lo que hacemos, de lo que desarrollamos. Hemos vivido en los diferentes domingos muchos espacios. Creo que esta, si no estoy mal, es nuestro episodio número 6. Recordemos que estos espacios están quedando grabados en YouTube. Sí, empezamos con Hugo que nos dio una gran mentoría en cuanto al flujo del dinero y todo esto, cómo desarrollar las habilidades. Nadia que vino con un taller de finanzas también espectacular. Daniel, cómo potencializar todo eso que queríamos. Katia, Sebas, grandes personas hemos tenido en este espacio. Si ustedes no han visto estos espacios de Mentes Maestras, les recomiendo que vayan a YouTube y los vean completos, todos tienen que ver, es una conexión completa que estamos creando para ustedes, para que se puedan potencializar. Igualmente, si hay personas nuevas que hasta ahora llegan a este espacio, pueden ir, esto está quedando grabado para que ustedes lo puedan escuchar. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, si en algún momento me llega a fallar de pronto el internet o algo, les recomiendo que me avisen. Pues todo está siendo directo, entonces a veces aquí me falla un poquito el internet desde donde estoy, pero lo más importante es que pues todo nos quede súper claro. Ay, espérenme acá, minimizo, listo. Bueno, como les hablé hace un momento, este espacio lo quise llamar Líder sin cargo, es inspirado en un libro que llegó a mí cuando decidí empezar a tener información diferente en mi cabeza, empezarle a dar información diferente a mi subconsciente, a mi cerebro, a mi realidad. Hace 9 años, en el 2015, tomé la decisión de emprender y como todo lo que tú vas queriendo empiezas a traer, todo lo que empiezas a programar en tu mente, empiezas a traer. Y llegó ese libro en mí que se llama El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Y fue uno de los primeros libros que leí de todo este tema de emprendimiento, liderazgo y demás de inteligencia financiera. Y me detonó totalmente y me di cuenta que la información que había recibido durante muchos años, ¿sí? Durante 21 años tenía en ese momento, la información que había recibido era totalmente diferente a la que estaba leyendo, pero la que estaba leyendo en ese momento cobraba todo el sentido de lo que quería. Y en este momento, en este espacio de mi vida, entender también que liderar sin un cargo, sin un estatus en lo que sea que tú hagas, ¿cierto? En el proyecto que desarrollas, también se puede y es lo más importante y es definitivamente creer que así lo puedes lograr, que así lo puedes hacer. Entonces, bueno, para quienes no lo han leído, les recomiendo el libro también para que después vayan y lo lean y se den cuenta de la información tan poderosa, se van a dar cuenta que mucha información sale de allí, pero les voy a dar aparte de la información valiosa del libro, también desde mi vivencia en muchas situaciones que he podido compartir y demás. Y dice allí que el éxito del liderazgo te pertenecen y es tener claro esa parte. Después de que yo logro entender que hay, primero pues de que puedo emprender, segundo de que puedo crear muchísimas cosas cuando lo vimos en toda la programación que creamos en el subconsciente, que puedo atraer mi presente a mi futuro, que puedo crear mi realidad, que tengo el potencial para muchísimas cosas, viene algo valiosísimo que es el liderazgo. Y el liderazgo, todas, absolutamente todas las personas, 28 personas que estamos en sala y las que más adelante vayan a escuchar esta grabación, todas lo tienen de una forma innata y esa es como una fuerza interior que a medida que vamos desarrollando o diferentes etapas o pasando la vida, lo empezamos a despertar. Es un despertar interno el liderazgo que sí o sí depende de una decisión que cada persona empieza a tener y de allí también nace el éxito. Y absolutamente a todos nos pertenece, como dice esta diapositiva. Y aquí hay un espacio chiquito que dice, todos nacimos siendo genios. Por desgracia, la mayoría de nosotros muere en la mediocridad.
Cuando yo empecé a tener información diferente, habían palabras como pobreza, mediocridad, fracaso, que yo se decía, son palabras como muy fuertes. Y después me empecé a dar cuenta que no eran palabras fuertes, sino eran palabras a las cuales les tenía miedo, pero hacían parte de una realidad que tenía que vencer. Y cuando leí esta frase de todos nacimos siendo genios, pero por desgracia la mayoría de nosotros muere en la mediocridad, es entender que todos, absolutamente todas las personas que estamos acá, tenemos la oportunidad de dar ese salto cuántico y llegar al otro lado, de dar ese salto cuántico y poder liderar personas, de dar ese salto cuántico y hacer en realidad lo que nos apasiona y nos gusta, ¿sí? Y porque tenemos el poder dentro de nosotros. Yo quiero saber si alguien acá en la sala ha sentido en algún momento esa situación que dice como siento que estoy logrando algo que en realidad hace mucho anhelaba, ¿sí? Siento que estoy alcanzando un propósito de vida, ¿sí? O por el contrario, si se han sentido que le falta algo más a la vida, le falta la chispa, le falta algo para lograrlo. Quiero leerlos, quiero saber en realidad que estoy aquí con ustedes, quiero saber que estamos todos en la misma sintonía y que me están entendiendo el mensaje que les quiero dar en este instante, ¿sí? Y es que entender que todos lo podemos lograr, que todos lo podemos alcanzar. Ninguno, 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 ninguno. Buenas noches, buenas noches. Listo, sí, lo he sentido. Alexa, ¿cuál has sentido? El de que estás alcanzando en realidad eso que tanto anhelabas y estás llegando a una cúspide o por el contrario sientes que te estás quedando abajo y que definitivamente falta la chispa en la vida. Yo, por lo menos, he sentido los dos en dos instantes diferentes de mi vida y cuando el primero que sentí fue el de que le faltaba la chispa para arrancar. Tenía mucha motivación y motivación la vas a encontrar en muchos lados. Yo la tenía, en ese momento ya había nacido mi hija mayor, que en ese momento tiene 11 años, ¿sí? Y sentí que tenía la motivación que era ella, tenía a mis papás, pero le faltaba la chispa a mi vida para arrancar y despegar. Y fue un momento en que quedé en una cuerda floja y dije, ¿qué voy a hacer en este instante con mi vida? Definitivamente puedo arrancar o no lo puedo hacer. Y de ese momento tan difícil que siento que para mí fue un momento crucial, ¡pum! Despegué y fue cuando tomé la decisión de emprender y muchas otras situaciones, obviamente, que nos forjan como líderes y como personas, hicieron que también llegase un momento de mi vida en que sentí la plenitud de que todo había valido la pena. Si tú no has llegado a un momento en que te sientes en la cúspide, pero si llegaste a ese fondo donde dijiste no puedo más y me siento al borde del límite, es un momento definitivo en tu vida y los momentos definitivos que tenemos son los que nos dan como el disparo para arrancar y no detenerse. Aquí me dice, yo voy por lo que quiero y cada día busco nuevos escenarios de reto. Eso me hace sentir que debo aprender algo nuevo. Excelente, Manuel. Oscar Iván han sentido los dos. Alexa dice que estoy llegando al Everest, pero no me doy por vencida y sigo aperturando oportunidades en mi vida hasta lograrlo. Y eso es magnífico cuando logramos identificar, porque estos dos puntos son valiosos identificarlos, porque si no lo hacemos y simplemente estamos viviendo por vivir y la vida sigue y sigue y sigue pasando y pasando y pasando y no has podido identificar si en realidad quieres algo más o si estás llegando a esa plenitud, es porque te hace falta hacer un stand-by en el camino, detenerte, ¿sí? Y evaluar qué es lo que ha pasado, qué es lo que quieres y cómo es que te vas a replantear de ahora en adelante para continuar, ¿sí? Porque ahí es donde podemos caer en el engaño y le pasa a muchísimas personas. He conocido a muchísimas personas que se les pasó la vida, adultos, muchos ya mayores, cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos, y se les pasó la vida y no la vivieron en realidad a plenitud. Y es porque nunca tuvieron esa conversación consigo mismos de saber si en realidad estaban viviendo al buscando esa plenitud, buscando esa cúspide o simplemente estaban dejando pasar su vida diariamente y ya. Y estamos en un cierre de mes maravilloso, ¿cierto? Ya estamos a pocos días de que termine el mes de abril y inicie mayo y a mí los cierres de mes me encantan, primero porque replanteo todo lo que sucedió al pasar el mes, en realidad qué hice, qué no hice, pero también replanteo qué es lo que voy a hacer y cuál va a ser el paso que voy a dar
para al poder lograr en el siguiente mes, tal vez lo que no he logrado o tal vez lo que quiero replantearme para un nuevo amanecer, ¿sí? Y es eso, es sentir que todos nacimos siendo genios y por desgracia la mayoría de nosotros muere en la mediocridad, es o nos quedamos ahí y la vida va pasando y se acabó el camino, o en realidad desarrollamos ese genio que todos llevamos. Dice, sí, desde niña he sentido el llamado a liderar, pero el miedo me ha detenido. Claudia, qué comentario tan espectacular y al caso, porque el miedo siento que las diferentes situaciones me han enseñado que es uno de los peores enemigos para poder lograr eso que en realidad queremos, el de poder salir adelante y poder llegar a esa cúspide que todos, absolutamente todos podemos lograr. ¿Listo? Entonces, después de tener claro esta partecita que ya vimos, siempre, 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 todos tenemos un momento en que nos encontramos con un mentor de liderazgo. Llámele mentor a un libro, llámele mentor a una persona, llámele mentor a una situación, algo. Siempre encontramos un mentor de liderazgo, ¿sí? El mismo libro, que les recomiendo que lo lean, nos cuenta una historia, ¿sí? De una persona que se encuentra a su mentor de liderazgo. Yo, en su momento, encontré este libro que fue uno de mis mentores de liderazgo. Tenían el único empleo tradicional formal que he tenido y en ese momento ese libro me cambió el chip y me dijo, es por otro lado lo que tú quieres y es por otro lado lo que anhela tu corazón. También luego empecé a encontrar mentores de liderazgo a través de diferentes personas, ¿cierto? En diferentes procesos. Pero lo más importante cuando tenemos un encuentro con un mentor de liderazgo es aprenderlo a reconocer, ¿sí? Todos tenemos encuentros con un mentor de liderazgo. No hablo específicamente de una persona. Puede ser una situación, un momento difícil, un libro, un video, puede ser un espacio como mentes maestras. Es un encuentro con un mentor de liderazgo que te hace detonar. ¿Y qué es detonar? Decir, ok, hasta hoy estuvo bueno, ya no va más por este lado y de ahora en adelante me voy a enfocar en realidad en lo que quiero y a construir, sin importar si tengo miedo, sin importar si estoy cansado o cansada, sin importar si no sé por dónde, si no veo el camino claro, tengo que avanzar. Y esos encuentros muchas veces nos llevan a desviarnos o perdernos. Iniciar el camino muchas veces nos da miedo. Y fue lo que precisamente nos escribió aquí Miriam, ¿cierto? De que ella siente, perdón, Claudia, que ha sentido miedo y se ha detenido. Y es que empezar el camino es la decisión más difícil porque es lanzarnos a la aventura de qué puede suceder si yo tomo la decisión de liderarme y liderar a otros, ¿cierto? De emprender, pero a veces en ese camino, por el miedo, por diferentes situaciones, podemos desviarnos. Y aquí dice, muchas veces necesitamos desviarnos para poder orientarnos. Es como una frase común que escuchamos allá afuera, normal, que dice, tiene que tocar fondo para que sepa por dónde tiene que arrancar. Tiene que tocar fondo para que tome la decisión de cambiar. Muchas de esas situaciones van a lo mismo, al mismo lugar, ¿cierto? Necesitamos desviarnos para poder orientarnos. Tal vez venías haciendo algo y de repente toda la situación y el entorno cambió y te desviaste, pero en el momento que todo cambió, te detuvo, te sacudió y dices, por ahí no era, tengo que irme por este lado, ¿cierto? Necesitamos perdernos para encontrarnos, es otra frase también que va mucho al lugar y es muy parecida. Todo es una preparación. Todo lo que tú has vivido hasta este instante de tu vida, lo que aquí las 32 personas que estamos en este momento en línea hemos vivido, absolutamente todo es una preparación. Lo que me causó tristeza, lo que me causó felicidad, lo que me causó dolor, lo que me causó rabia, lo que me... Todo era una preparación para un aprendizaje, ¿cierto? Las pérdidas, las ganancias, las alegrías, los fracasos, las metas, todo, absolutamente todo. Yo, antes de emprender, era de las personas que me cuestionaba mucho por qué las cosas me salían mal si era muy enfocada a que todo saliera en perfección. Por ejemplo, yo soy un eneatipo 1. Para los que no saben, bueno, busquen qué son los eneatipos y demás, pero es algo como de la personalidad. Y por mi personalidad, soy una persona que siempre se enfoca a que todo salga perfecto.
yo puedo haber limpiado toda la casa y si veo que algo lo pusieron en el lugar que no era, me da algo, porque yo ya lo había dejado perfecto, impecable, ¿cierto? Hace parte de mi personalidad. Yo puedo montar una presentación perfecta y cuando la están presentando y siento que algo quedó mal, siento que algo falló en mí porque es mi personalidad, hace parte de buscar una perfección, pero todos los días trabajo para no darme tan duro en ello, ¿cierto? Y siento que la vida me empieza a preparar, entonces cuando me enfoco mucho en que todo salga bien, algo sale mal o algo no sale como yo esperaba. Y esa es la forma en que la vida me prepara y me da el aprendizaje como que, oye, tienes que soltar un poquito el hilo, tienes que soltar un poquito el control, tienes que dejar que fluya, ¿sí? A veces también le exigía mucho a mi hija mayor, como tienes que ser la mejor, tienes que ser la mejor, y la vida me empezó a mandar cosas en su personalidad que me decía, ok, suelta un poquito el hilo, no lo puedes controlar todo, y todos aquí tenemos preparaciones, ¿sí? Para orientarnos por el camino, para ser mejores personas, mejores líderes, para ser mejor en lo que queramos ser, ¿cierto? Y son esos encuentros con los mentores de liderazgo. Ese es un ejemplo clarísimo. Entonces, evalúa hasta este momento en ti qué es eso que en realidad a veces sientes que ha sido una preparación, que para ti fue, digamos, algo malísimo, pero cuando después pasó esa situación, la reevalúas, la replanteas y dices, fue un aprendizaje grandísimo porque estaba perdida, necesitaba volverme a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, hace poco, en mi casa, yo trabajo junto con mi esposo, emprendemos juntos y hace como un año larguito, un poco más, tuvimos una pérdida económica muy grande, ¿sí? Una quiebra, como lo llamarían normalmente las personas. Yo en ese momento estaba evaluando por qué no sucedían esas cosas, por qué no habíamos tenido plan A, B, C, D, por qué no nos habíamos replanteado cuando el dinero no había sido un obstáculo y me di muy duro, muy duro, muy duro. Y después con el tiempo empecé a entender cuál era la preparación que esa situación me había llevado, por qué la vida me había llevado hasta ese instante o cómo yo tenía que replantearme. Tal vez porque en lo que creas, yo creo mucho en Dios, Dios, el universo, la energía, en lo que creas, ¿cierto? Te estaba mandando esa situación para que aprendieras. Entonces, cuando yo aprendo a reconocer que tengo diferentes mentores en mi vida por diferentes situaciones y que me puedo desviar para volverme a orientar y que absolutamente todo me está preparando para esa cúspide donde quiero llegar, es cuando en realidad yo empiezo a encontrarme. Y también tener claro que la cúspide o los momentos no son definitivos, porque así como yo puedo estar abajo y en otro momento de mi vida puedo estar arriba, también puedo estar hoy diciendo, listo, ya llegué arriba y lo logré todo y de repente vuelves y bajas. Y esa es la vida, un cotidiano cambio. Y cuando tú aprendes a dominar lo que es el liderazgo, tu mentalidad, tu forma de ser, todo, absolutamente todo, empiezas a enfrentar las situaciones desde otro modo. ¿Listo? Y aquí hay una parte interesante cuando dice que debes considerarte parte del equipo líder y aquí ya empezamos a entrarnos un poquito como en desde dónde fue creada este espacio de mentes maestras. El título decía lidera sin cargo y a lo que se refiere específicamente es que todos, absolutamente todos, sea que tú tengas el día 1 o 6 meses en la compañía que estás desarrollando o en lo que estás emprendiendo, tú puedes empezar a liderar. No necesitas que te den un cargo, te den un reconocimiento, tengas un estatus en la compañía, tú puedes liderar desde el día 1. Solo vas a necesitar siempre el deseo de quererte implicar, ¿cierto? El compromiso de dejar una huella positiva, dando todos los instantes lo mejor de ti. Por ejemplo, yo llego y digo, pero es que soy nueva y todavía no estoy lista para liderar. Voy a hacer un ejemplo. Todavía no estoy lista para presentar. Ok, pues ¿qué debes hacer para presentar? Si yo quiero empezar a liderar un equipo, pues ¿cómo puedo presentar la oportunidad en la que estoy trabajando? Entonces, la acelero el proceso y ya, o simplemente dejo que pase y pase el tiempo y lo más probable es que después con el tiempo te desconectes y ya, porque no te enfocaste en cuál era la necesidad para empezar a ayudar, sino simplemente la dejaste desviar. Entonces, tu compromiso debe ser desde el momento cero,
¿cierto? De que vas a dejar huella positiva y vas a dar lo mejor de ti para empezar a liderar. No necesitas, aquí voy al lugar con lo que hacemos, no necesitas tener un cargo, no necesitas ser el número uno, no necesitas que lleves 6 meses, 8 meses, un año, no necesitas eso. Lo que necesitas es quererlo hacer y demostrarlo con tus actos que en realidad lo estás haciendo. Porque personas que dicen que lo quieren hacer, hay muchísimas, infinidad. Normalmente cuando uno está en un espacio y pregunta, ¿quiénes están dispuestos a ser líderes? Todo el mundo va a levantar la mano. ¿Quiénes están dispuestos a lograrlo? Todo el mundo va a levantar la mano. ¿Quiénes se van a comprometer a hacer? Todo el mundo va a levantar la mano. Pero en realidad lo que te va a evaluar a ti no es quién dijo que lo iba a hacer, sino en realidad quién lo está haciendo, ¿cierto? Tus actos o tu hacer diario, ¿cierto? Lo que demuestras con hechos es lo que dice que en realidad lo estás haciendo, no lo que dices, sino lo que haces. Entonces tú te replanteas y cuando yo leí una vez en un libro de John Maxwell que decía que los líderes se evalúan por lo que hacen cuando están abajo de tarima y nadie los está viendo, ¿sí? Y eso en realidad aplica para todos. No el que más se conecta y se hace notar en la sala necesariamente es el que está dando lo mejor de sí. Muchas veces sí, no me refiero a que no lo haga, pero también es cuando tú estás solo, vamos a ir a un ejemplo, trabajamos muchos desde la virtualidad, en mi caso lo hago así porque tengo una niña chiquis, entonces trabajo más que todo en la virtualidad, entonces evalúate en lo que haces, no cuando los otros líderes o las otras personas están conectadas y tú demuestras qué haces, sino en lo que haces solito o solita en tu intimidad, cuando nadie te está observando, cuando nadie te está evaluando, cuánto tú estás dando para alcanzar en realidad eso que dices que vas a lograr, cuánto estás dando para poder liderar, cuánto estás dando para ser una mejor persona, cuánto estás dando, ¿cierto? Para dejar una huella positiva en los demás, pero en tu intimidad, cuando nadie te está viendo, cuando nadie te está escuchando, cuando nadie te está evaluando, qué es lo que tú estás haciendo. Y ahí en realidad es cuando nos replanteamos si nos estamos considerando unos verdaderos líderes, porque lamentablemente las personas caen en el juego de liderar porque me vean, ¿cierto? Y hay otra frase que también me encanta muchísimo y es que el líder crea líderes, mas no crea seguidores. Y yo espero que aquí ninguno de los que estemos en sala o de los que después vayamos a escuchar esta grabación lideren por tener seguidores, porque el seguidor, si te copió por algo, más no por tu liderazgo y demás, sino simplemente es alguien que está ahí aplaudiéndote, en algún momento se puede cansar y se puede ir. Pero cuando tú estás inspirando y estás logrando que tu liderazgo también encienda la llama de liderazgo de otras personas, es en realidad cuando creas esos lazos fraternos y eso se empieza a potencializar y es cuando empiezas a dejar una huella positiva en los demás. Yo siempre he dicho que para mí la mayor recompensa no es que yo sea la persona que más brille o la que más aplauda, no, es para mí la mayor recompensa en esto que nosotros desarrollamos como propósito de vida, porque yo lo veo como un propósito de vida, es ver cómo los otros también logran a través de un ejemplo o un liderazgo que ellos también brillen y que ellos recíprocamente puedan hacer que otros también empiecen a brillar. Y un líder debe realizar un trabajo excepcional. Pilas acá. Los líderes son aquellos individuos que hacen lo que los fracasados no están dispuestos a hacer. Tienen la disciplina necesaria para realizar lo importante y correcto. Y correcto. Llévense esta frase en su interior. Hace poco yo tenía una conversación con Hugo y él le decía, yo trato de hacer siempre lo políticamente correcto y es la realidad que todos deberíamos llevar impregnados en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón, en todo lado. Hagamos siempre lo correcto, ¿cierto? Sin importar si la situación ante el liderazgo, porque hay muchas pruebas, esto es un camino lleno de pruebas el liderazgo, sin importar cómo sea la situación, yo no dejo de hacer lo correcto, sin importar si está ahí tentándome, no sé, alguna situación y puedo empezar a hacer las cosas de otra manera, no, dentro de mi corazón, dentro de mi forma de ser, de pensar, de actuar, siempre debe estar lo correcto. Y adicionalmente, realizar ese trabajo excepcional en lo que sea que hagamos. No te están pidiendo de que
realices el trabajo excepcional siendo el cargo más alto de la compañía que desarrollas. No, tú puedes realizar un trabajo excepcional en donde vas, en donde llevas marcando tu camino, por donde vas caminando, ¿cierto? Si tu proceso, cada persona vive su proceso, ¿sí? Entonces, si tu proceso te lleva a un ritmo y vas escalonando paso a paso, pues a medida que vas escalonando lo vas haciendo de una forma excepcional, teniendo clarísimo que vas a estar dispuesto siempre a hacer absolutamente todo para llegar a la meta que te has planteado o a la meta que quieres alcanzar y demás, siempre, porque eso es lo que nos empieza a marcar. Todas las personas, como lo dije hace un momento, queremos ser líderes y siempre cuando nos lo preguntan decimos que lo vamos a hacer, pero en el proceso nos empezamos a cansar, ¿sí? Por ejemplo, yo lucho mucho con eso de procrastinar, ¿sí? De dejar mañana empiezo, mañana empiezo, mañana empiezo, mañana empiezo. Esta capacitación, por ejemplo, por cosas de la vida, la postergué durante diferentes situaciones como, ay, no puedo, no puedo. Y dije, ya no más, la tengo que dar y tengo que programarme y la tengo que hacer porque hace parte de mi disciplina, ¿sí? Hace parte de mi compromiso y hace parte de lo que hacen, de lo que los líderes están dispuestos a hacer, que es lo que marca la diferencia con los que lo logran y no lo logran. Tal cual como cuando vamos al lugar de lo que les decía ahorita, que no sé presentar porque acabo de y soy nuevo. Ok, entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer para empezar a presentar lo más pronto posible? O tal vez, si tú prefieres seguir postergando, puedes irte al otro grupo, que la frase lo dice y yo sé que es duro, hacen lo que los fracasados no están dispuestos a hacer. ¿Sí? Yo lo dije hace un momento, para los que no me escucharon, hay palabras que tal vez a veces a mí me tocaron en un instante, como el fracaso, perdedor, mediocridad y demás, pero porque me estaba enfrentando a mis demonios, lo llamo yo, pero es como que cada uno tenga en mente como en realidad yo qué estoy haciendo y se enfrente a esa realidad. Estoy haciendo cosas que hacen en realidad los líderes o estoy haciendo cosas como lo postergan lamentablemente los fracasados, ¿cierto? Como lo hacen las personas que no tienen ningún resultado, siempre haciendo lo correcto. Y aquí empieza una reflexión súper importante. Cuando yo tomé hace 9 años la oportunidad de emprender, eh, lo hice durante 4 años de la forma como lo veía que otros lo hacían y trataba de imitarlos de la mejor manera y empezarlo a desarrollar como ellos lo hacían y ya. Pero entonces siempre era siguiendo como que me dijeran qué tenía que hacer y yo no tomaba la decisión o la batuta de yo lo voy a hacer de esta manera y de esta manera es como lo voy a alcanzar. No, no lo hacía, no sabía por qué y había algo en mí que faltaba como un despertar. Luego vino la época que todos conocimos, que fue la época de la pandemia, y llegó un momento en que esto yo ya lo había leído, pero lo analicé en lo que estaba sucediendo. En nuestro caso, donde vivimos, queda muy cerca del cementerio, entonces cuando pasaban por toda esta época de la pandemia, que fueron unas situaciones horribles y que veíamos cuántas personas morían cercanas y demás conocidos, existe una reflexión que es valiosísima y es empezar a reflexionar sobre la muerte y que generalmente empezar a reflexionar sobre la muerte revela la mayor certeza de la vida. ¿Cómo así, Karen? Sí, o sea, si tú te planteas hoy, ¿qué pasa si mañana tal vez ya no tengas un despertar? Es duro, yo sé, pero es empezar a reflexionar sobre esa situación y hay 10 arrepentimientos humanos que este libro me enseñó y en ese momento cuando yo vi que muchas situaciones estaban pasando, los replanteé y yo siento que eso también ayudó a esos saltos cuánticos y decisiones definitivas en mi vida que empecé a tomar en ese instante para empezar a cambiar mi realidad, para empezar en realidad a liderar en serio y liderarme a mí mismo en muchas situaciones que me faltaban. Y son 10 arrepentimientos humanos que yo quiero que hoy tú los tengas, los evalúes, te los voy a decir, para que los replantees hoy. Tal vez al terminar este espacio,
cierres, chun, chun, y te sientas como sé que estás tomando nota, estás tomando apuntes, porque es lo que hacemos en realidad cuando estamos aprendiendo algo nuevo, porque si no tomamos apuntes, pues de nada sirve lo que estamos escuchando, porque luego se nos olvida. Pero cuando yo me siento y reflexiono sobre esos 10 instantes, son maravillosos. Entonces, quiero que cuando termine el espacio, tú te sientes y lo reflexiones tú mismo, solito, allá donde estás, y dice así, llegar al último día cuando la magnífica canción que tu vida tenía que cantar sigue en silencio en tu interior. ¿Cómo así? ¿Sí? La vida es un cantar de divertirse, de ser feliz, de definitivamente llegar a esa plenitud. Y llegó el último día y nunca empezó a sonar en mi vida. O sea, nunca llegué a ese instante de plenitud donde todo lo que sentía, hacía era maravilloso y es algo para reevaluarnos totalmente. Dos, llegar a tu último día sin experimentar el poder natural que posees para crear una gran obra y alcanzar grandes logros. Yo tuve diferentes situaciones donde no las había tenido hasta ese instante y cuando las empecé a crear, yo sé que pudiese sonar horrible y demás, todavía tengo muchas metas por lograr en la vida, muchísimas, pero en este instante yo puedo decir, he llegado a esa plenitud de que alcancé, experimenté ese poder de alcanzar en realidad grandes logros que me ha planteado y eso a mí me da plenitud y me da tranquilidad. Entonces, tú en realidad lo has logrado, reflexiona si mañana no tuvieras ese despertar, en realidad, ¿qué pasaría? Llegar a tu último día dándote cuenta que jamás has inspirado a nadie con tu ejemplo y es un regalo maravilloso que nos podemos dar cuando alguien dice, gracias a lo que tú me dijiste, gracias a tu vivencia, gracias a tu ejemplo, gracias a tu capacitación, a tu mentoría, en realidad me inspiraste en tu vida, en tu logro, y es que tú puedas ser inspiración para otra persona. ¿Cierto? Llegar a tu último día lleno de dolor al darte cuenta que jamás asumiste grandes riesgos y por lo tanto no obtuviste grandes recompensas. Y aquí va el mensaje para quien me dijo que tenía miedo y por eso se había detenido. A veces las cosas que más nos causan miedos en la vida es eso, es tomar el riesgo. Pero esos miedos en realidad son los riesgos que tomamos para obtener las grandes recompensas. Entonces yo te invito a ti que me dijiste que has tenido miedo y por eso te has detenido a liderar, es que venzas eso, que tomes el riesgo porque tal vez es el paso que te falta para poder llegar a eso que quieres y a esa grande recompensa. Llegar a tu último día sabiendo que perdiste la oportunidad de ver la excelencia porque te resignaste a la mediocridad. ¿Sí? Lo que hablábamos hace un momento. Tú puedes y tienes todo el derecho y la opción de llegar a la excelencia. No nos podemos resignar porque a veces he escuchado como es la vida que me tocó, es mi situación, es mi familia, es lo que heredé. Nosotros podemos siempre cambiar el rumbo de absolutamente todo. Llegar a tu último día lamentando no haber aprendido a transformar la adversidad en victoria. No sé si alguien aquí ha pasado por alguna adversidad difícil y vea todo el proceso en que la convierte en una victoria. Yo lo he vivido, ¿sí? Cuando les contaba hace un momento el momento de pandemia y demás, en ese instante, junto con mi esposo estábamos pasando, fue uno de los momentos económicos que tal vez nos rompió bastante, porque en ese instante no estábamos con nuestros hijos ni nada, y en ese momento nos sentíamos totalmente quebrantados en cuanto a todo, en cuanto al modo económico, en cuanto al modo emocional, en muchas cosas. Lo que nos teníamos era el uno al otro, pero había muchas cosas a nuestro alrededor que nos estaban quebrando. Pero eso de poder transformar, ¿cierto? Y no nos resignamos a, esa fue la situación y fue lo que nos tocó vivir, sino que simplemente avanzamos, fue lo que nos hizo cambiar y vimos cómo todo eso se transformó y se convirtió en una victoria en el momento para nosotros, ¿sí? Entonces, reflexiona eso, en realidad estás teniendo ese poder de aprender y transformar. Llegar al último día lamentando haber olvidado que el trabajo consiste en ayudar a otros y no solo a ti. Uy, esta frase, a mí, este punto creo que es de algo que debemos evaluarnos muchísimo y es, a veces muchas personas creen que la magia está en solo yo desarrollarme como persona, solo yo crecer, solo yo brillar y no, la magia de la vida está en que otras personas
puedan también hacerlo, ¿cierto? Ayudar a otros que lo logren, ayudar a que los otros brillen, ayudar a otros en los procesos. A mí me encanta y ustedes siempre van a tener mi chat abierto para todos ustedes. Si alguien necesita alguna ayuda, si ven en mí que puedo aportarles algo para ustedes, escríbanme. Creo que es lo más satisfactorio. Karen, me encanta cómo das los números, por favor explícamelo. Karen, me encanta cómo presentas, por favor ayúdame, yo quiero aprender a presentar. Todo, siempre voy a estar dispuesta para ustedes porque yo encontré plenitud cuando empecé a ayudar a otras personas y eso me ha ayudado muchísimo. Y si tú llegas al fin del camino y no has vivido este, es uno de los puntos que tal vez te estás cohibiendo que más deberías aprovechar. Llegar al último día viviendo como la sociedad te enseñó y no como tú quisiste. La sociedad siempre nos enseña cosas cuadriculadas, ¿cierto? Respetando totalmente los que lo quieren hacer, porque no es de que a todos nos toca hacer algo, ¿cierto? Ni que hay una línea perfecta que todos debemos seguir, ¿cierto? Una línea de vida, sino que cada quien debe encontrar eso que encienda su corazón y lo inspire y lo ayude a seguir adelante. Por ejemplo, para mí el emprendimiento fue mi chispa, ¿sí? Y es lo que yo amo y disfruto. Muchas veces he encontrado en el camino muchas personas y hace un tiempito cuando les dije la última quiebra económica que tuvimos, personas que decían, es que ya no dedíquese a eso, búsquese un empleo tradicional, trabaje de verdad. No, eso no, yo no voy a hacer lo que otros quieran. Yo hago lo que a mí me hace feliz porque en realidad estoy viviendo mi vida en mi plenitud, ¿cierto? Y cada uno de ustedes tiene su verdad y cada uno de ustedes tiene que su satisfacción y cada uno en su corazón sabe cuál es su satisfacción, en realidad hacer lo que quieren y lo que les gusta. Y aquí va otro. Llegar al último día de tu vida y darte cuenta que no liberaste todo el potencial que tenías, ¿sí? John Maxwell tiene una frase que dice, el regalo de Dios para nosotros, potencial. Nuestro regalo hacia Dios, desarrollarlo, ¿sí? Independientemente en lo que crean. Pero es así, todos tienen un potencial que podemos desarrollar al máximo. Si no lo has despertado, búscalo. Yo no sabía que tenía el potencial para hablarle a las personas. Yo no sabía que tenía un potencial para enseñar. Yo no sabía que tenía un potencial para poder guiar a otros en sus propósitos de vida. Y a medida que empezó a pasar el tiempo, que empecé a tener información diferente, lo empecé a desarrollar a un máximo potencial y cada día lo sigo desarrollando porque cada día aprendo de muchas personas. Entonces, desarrolla y busca ese potencial en realidad que está en ti. Y el décimo es llegar al último día de tu vida y descubrir que podías haber sido un líder y transformar el mundo, pero te negaste porque te dio miedo. Lo voy a leer otra vez porque es el más poderoso. Llegar al último día de tu vida y descubrir que podías haber sido un líder y transformar el mundo, pero te negaste porque te dio miedo. El liderazgo no va solo de la mano con el emprendimiento. El liderazgo va en todos los ámbitos de tu vida. Emprendas, tengas un empleo tradicional, sea mamá o papá, seas hijo, seas padre, sea, en todos los ámbitos de tu vida existe el liderazgo. Pero en realidad, cuando tú lo desarrollas a un máximo potencial, empiezas a cambiar el mundo. Para mí esa es mi verdad, ¿cierto? Para mí eso es en realidad lo que hace que las personas tengan otro punto de vista y no vivan en una competencia, sino vivan en un camino donde todos dan lo mejor de sí para crecer ellos y para ayudar a que los otros también crezcan. Y es algo que nosotros debemos desarrollar. Entonces, recuerda, replantearte cuando terminemos este espacio y evalúa esos 10 puntos de en realidad ¿qué pasaría si mañana no tuvieses un despertar? En realidad, hasta hoy, ¿cómo has llegado hasta tu último día? ¿Cierto? Lo que importa es lo que piensas de ti mismo. Y el mismo libro nos empieza a dar una historia, una analogía de una mujer que era una empleada, hacía el aseo de un hotel, pero ella se sentía en plenitud y ella era totalmente feliz. Y aquí vamos en lo que a veces la sociedad nos empieza a categorizar, como lo que tú haces es bueno o es malo. Lo que tú haces no es bueno o es malo. Esa verdad solo la tienes tú en tu interior, ¿cierto? Es como muchas veces a nosotros los emprendedores
nos categorizan como lo que hacemos es malo, lo que hacemos no es un trabajo real, lo que hacemos no es un emprendimiento, lo que el negocio que desarrollamos no es un emprendimiento. Eso nadie lo tiene por qué categorizar, ¿cierto? Si no es una decisión personal. Lo importante es lo que pienses de ti mismo. Y tú eres el que decide si lo que estás haciendo te hace sentir en plenitud o en realidad no te hace sentir en plenitud. Y aquí viene algo y es el liderazgo consiste en mantener la fe inquebrantable en tu punto de vista y confianza inamovible en tu poder para provocar cambios positivos. Solo depende de ti. Si tú hoy tienes un empleo y todo el mundo te dice, todavía estás ahí, todavía y no avanzas, pero tú te sientes feliz y en plenitud y sientes que todos los días brillas y eres una persona armoniosa que le da luz al mundo, a la humanidad y desde allí, sin importar lo que haces, puedes liderar a todas las personas, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, las personas que tienes a tu mando, a tu familia, a todos, pues lo estás viendo en plenitud y la importancia es lo que tú piensas de ti mismo y cómo estás siendo feliz ahí, no absolutamente nada más. Por ejemplo, yo vivo en plenitud, yo siento que desde lo que hago, ¿sí? Yo siento que estoy liderando a otras personas, siento que me da el potencial también para liderar a mis hijos, para poder en conjunto con mi esposo ser líderes como familia, ser líderes también ante nuestros amigos y también desarrollar el liderazgo de aceptar que hay otras personas también que nos guían y somos felices y vivimos en plenitud de esta manera. Entonces, absolutamente nadie puede decirte si lo que tú estás haciendo es correcto o incorrecto, si eres feliz o no eres infeliz, porque es una realidad que solo tú tienes en tu corazón. Absolutamente nadie más va. Y aquí va la importancia del libro y de este espacio de mentes maestras y es liderar sin cargo o liderar sin título o liderar no sé, sin nada que te categoriza y es porque el poder de dar, y son 4 puntos importantes, poderes naturales, del poder de dar lo mejor de nosotros mismos en lo que hagamos. Para eso tú no necesitas un cargo, para eso tú no necesitas tener, no sé, un título o demás, dar lo mejor de ti absolutamente siempre. El poder de inspirar e influir a otras personas mediante un buen ejemplo. Para eso tampoco necesitas cargo. Tú da el buen ejemplo en todo lo que hagas, sea mucho, sea poco, siempre da un buen ejemplo. El poder de crear cambios positivos ante condiciones negativas. Entonces, ¿qué tipo de persona eres? ¿El que se queja, se queja, se queja, solo ve lo malo? ¿O el que busca todo lo bueno, el que siempre busca cómo florecer, el que busca cómo iluminar, el que busca cómo crecer, el que busca cómo salir de esa situación difícil y conviertes lo negativo en positivo y para eso tampoco necesitas tener un cargo? El poder de tratar con respeto, aprecio y bondad a todos, elevando el nivel de cultura. Y es que no necesitamos absolutamente ninguno aquí un cargo o algo que nos categorice para ser buenas personas, para tratar con amor siempre a los demás. Cuando tú decides ser una persona de amor, de luz, de servicio y empiezas a irradiar eso hacia los demás, es lo que te empieza a iluminar y es lo que empieza a darte a ti el liderazgo, que es una palabra que no va solo en los cargos ni nada de eso, sino en cómo eres en realidad hacia los demás. No necesitas un cargo para desarrollar cualquiera de estos poderes porque es algo que todos lo hacemos sí o sí de una forma innata, de una forma que podemos desarrollar y no necesitas haber estudiado en la mejor universidad, tener el título más grande, ser el cargo más alto de tu compañía, jamás. Las épocas turbulentas siempre van a llegar en todo lo que hagas, especialmente si estás emprendiendo, es un camino que debemos disfrutarnos al máximo. Si tú te diviertes todos los días así en lo que haces, por ejemplo, yo que desarrollo este emprendimiento, me divierto, ¿sí? Me amanezco todos los días y digo, qué chévere lo que hago, hoy lo voy a potencializar por este lado. Qué chévere lo que hago, hoy quiero hacer este taller. ¿Sí? Eso para mí es divertido este espacio que estoy viviendo con ustedes y eso a mí me suma y siento que me llena y me encanta totalmente. Entonces, que en realidad lo que tú haces te divierta, que en realidad lo que como tú amaneces a desarrollar en lo que hagas, siempre seas una persona feliz porque eso es lo que irradias. A veces no sé si tú lo has vivido, a mí me ha pasado muchísimo que uno llega a algún lugar y alguien lo atiende y uno dice como esta persona está siendo infeliz en lo que hace, pobrecito, ¿sí? Porque eso es lo que empieza a irradiar en el trato hacia las otras personas, ¿sí? De que no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchísimo, llegaba a un establecimiento y me atendían de mala gana. Con mi esposo siempre lo hablamos y es como,
pobrecito. Nosotros no nos ponemos bravos con la persona porque no tiene la culpa, o tal vez sí tiene la culpa por no buscar lo que lo haga feliz, pero esa persona ahí está irradiando que en realidad lo que hace no es lo que le apasiona. Y cuando tú haces lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te enamora, eres feliz, siempre cuando vengan las épocas más fuertes, vas a sacar lo mejor de ti. Y las épocas turbulentas crean grandes líderes y revelan a la verdadera persona, ¿cierto? Lo he escuchado en muchísimos mentores de liderazgo, grandes escritores, esta frase, revela a la verdadera persona. Momentos difíciles o cruciales vamos a pasar absolutamente todos en todas las situaciones de la vida, en pareja, en familia, en salud, en negocios, en lo que sea, hay momentos, las épocas turbulentas, siempre van a estar, pero en realidad de lo que estamos hechos nos va a forjar. Y si tú eres una persona con un liderazgo a tope, que se ha formado cada día, que, que has nutrido la mente, que has avanzado, eso va a salir a flote y va a sacar lo mejor de ti, ¿cierto? Y vas a sacar ese líder que llevas dentro, sí, por ejemplo, que vivimos un momento de quiebra, ok, sacas el líder que lleva dentro, coge de la mano a esas personas que quieres ayudar y las sacas adelante y revelas la verdadera persona que está en ti, ¿cierto? O una llamada, vamos a buscar una solución o voy a estar aquí dispuesto a ayudarlos o les voy a hablar siempre con la verdad. Pero si las épocas turbulentas sacan el grosero, el peleón, el mentiroso, el que busca solo que estar bien él y demás, es porque reveló en realidad la verdadera persona que era. Y estas épocas son cruciales y se llaman los momentos definitivos para dar los saltos cuánticos, porque a veces cuando sacamos el líder, avanzamos. Y cuando no tenemos esas bases para sacar el liderazgo, sino al contrario, vamos hacia abajo y revelamos una persona que no queríamos mostrar, que era la verdadera persona oculta, a veces eso empieza a ir hacia abajo. Cuando los cambios vengan, acelera al máximo posible. ¿Sí? Un carrito, va un carro y empieza una loma, una subida, una pendiente. El carro, ¿qué tiene que hacer? Acelerar al máximo para llegar a la cúspide. ¿Qué pasa si el carro no acelera o se detiene o, bueno, o no acelera al máximo y demás? Pues se puede devolver o no avanza o no va a llegar a la cúspide o a la cima. Tal, es una analogía perfecta. Cuando los cambios vengan, acelera al máximo posible. Adaptarse al cambio tan rápido como esté llegando conduce a la victoria. Los momentos difíciles, cuando tú sacas lo mejor de ti, te va a llevar a la victoria y te va a llevar al otro lado, te va a llevar en realidad a eso que quieres. Porque cuando nosotros estamos cruzando por ahí, es en realidad cuando demostramos de qué estamos hechos. Y cómo nosotros vamos a saber de qué estamos hechos, pues depende de toda la información, todos los aprendizajes, todas las vivencias que hemos tenido. Y adicionalmente, otro punto que también influye mucho en el liderazgo, cuanto más profundas tus relaciones, más fuerte es tu liderazgo. Yo soy una persona que me cuesta mucho ser muy compinchera, muy amiguera y demás, pero lo trato y trabajo cada día en eso. Si usted no me conoce o si hasta me está conociendo y siente que soy una persona de pocas palabras y demás, hábleme un poquito más, que me falta dar solo el pasito de más, pero estoy trabajando todos los días para tener unas relaciones más fuertes con las personas, de ser un poquito más de venga, hablamos, venga, no soy una persona más bien que es muy solitaria, que trata, mi mente siempre está trabajando 24/7 mientras me despierto, me baño, todo, siempre estoy pensando como en mis propósitos y demás, pero a veces me cuesta muchísimo eso y estoy trabajando muchísimo en que mis relaciones interpersonales a veces sean un poco más fuertes y me fluya un poco más. En cambio, para eso me casé con una persona que es totalmente dado a la compinchería, a hablar, a ser amigos, a ser muy buena persona, a ser el alma de la fiesta, a disfrutar, el del chiste. Y aprendo de él todos los días y trato de eso. A él le encanta que la fotico, que brillar, que todos se diviertan, que todos se rían, hacer el chiste cuando no se debía hacer chistes, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Busco personas que me complementen para mejorar mis debilidades y poder empezar a crecer un poco en eso para poder así llegar al liderazgo que quiero. Entonces, ustedes hagan lo mismo. Si ven que hay alguno de estos pasos que en realidad no les cuesta un poco, pues busquen cómo fortalecerlos de alguna u otra manera.
pero esto de las relaciones, ¿cierto? Entre más profundas, en realidad es valioso. Mi esposo dice algo y es una realidad, y es que nuestro equipo a veces se convierten en nuestra familia porque pasamos más tiempo con ellos que en realidad con nuestras familias, que los hermanos, que los primos, que los tíos, que los sobrinos. En realidad pasamos más tiempos con el equipo y por eso se convierten en familia, porque casi la mayoría del tiempo estamos con ellos. Y esas relaciones verdaderas son las que en realidad hacen que la otra persona diga, ok, yo te tomo de la mano o yo me cojo de tu mano y vamos a salir juntos adelante porque aquí estamos siendo, es una familia y tenemos unas relaciones profundas, porque la clave de los negocios son las personas. Nunca olviden eso. La clave de los negocios son las personas, ¿sí? Es lo más importante. Sí, si por encima de un negocio yo no coloco a la persona, estoy quebrando, porque si pongo por encima el dinero, la ganancia, mi bienestar, en algún momento eso se va a quebrantar y va a hacer que la relación falle, y si la relación falla, pues el negocio también va a fallar, y si falla el negocio, también el liderazgo, y todo se va a poner al revés. Por eso, para ser un gran líder, primero hay que ser una gran persona. Y para ser una gran persona tenemos que entrenarnos y fortalecer tu líder interior, así que liderarnos a nosotros mismos. Tómenle pantallazo a esto, pónganlo en su eslogan, no sé, grábenselo en su corazón, tatúeselo en la piel, no mentiras, como que, pero llévense esto en lo más profundo de su corazón, que siento que es lo más bonito, y por eso me encanta con las personas que estoy trabajando. Me encantó llegar a este equipo de trabajo, porque para ser un gran líder primero hay que ser una gran persona, y eso aquí lo estoy ratificando porque eh, el ser persona es una frase que a veces se eleva a otro nivel y evalúa muchos aspectos, muchísimos, ¿cierto? Pero es lo más importante porque a ti no te van a conocer por el cargo que llevas, sino te van a conocer por el tipo de persona que eres, si eres amable, si eres un ser de amor, de luz, de servicio, si en realidad siempre estás dispuesto a ayudar, si estás dispuesto a crear líderes y no seguidores, si estás dispuesto a ayudar a otras personas y que no solo tú estés brillando, si estás dispuesto a que los demás crezcan y no solo buscar tu beneficio propio, si estás dispuesto a que todos los puntos de los demás sean escuchados y podamos crecer y construir una familia para avanzar y no solo interponer lo que tú quieres para tu beneficio propio. Y es ahí donde nos entrenamos y nos fortalecemos en nuestro interior y nos lideramos a nosotros mismos. Entonces, para cerrar este espacio, me encantó haber estado con ustedes, pero quiero que se lo lleven totalmente en su corazón esta frase, y es: por encima del liderazgo, por encima del cargo, por encima de todo es lo que eres como persona. Entonces, no necesitas, y quiero que quede clarísimo, no necesitas que te cataloguen en un cargo, que te cataloguen en un estatus, en un nivel, en un resultado, en el dinero que tienes, en los logros alcanzados. No, necesitas es que te evalúen como persona, y que ser en realidad esa persona real que eres ante el mundo te lleve a ser un líder de corazón, un líder de servicio, un líder que ayuda a que los otros brillen, un líder que siempre está dispuesto para los demás. Yo espero siempre estar dispuesta para ustedes. Espero cada día poder seguir aprendiendo y creciendo para que todos como familia sigamos brillando. Me encantó haber estado con ustedes. Los voy a leer. Díganme si les gustó, si estuvo aburrido, si lo disfrutaron. Si alguien lo quiere volver a ver, en YouTube va a quedar grabado. También, si no han visto los otros espacios, pues espero que allá vayan y lo revisen. Aquí dice: yo también lo he vivido, Hugo, hace un momento. Sí, David dice: ahora tenemos a nuestra Victoria preciosa que amamos y es junto a nuestros hijos nuestro todo. Amor, gracias por estar acá. Es mi esposa el que está escribiendo. Tenemos una hija chiquitica que es Victoria, vino a complementar nuestro motor y a encontrar un poco más ese propósito de vida en realidad que tenemos. Gran espacio. Gracias a todos ustedes por haberse conectado. Los aprecio muchísimo. Estoy con ustedes en servicio desde el corazón, en todo lo que puedas aportarles siempre. Y por favor, no se pierdan estos espacios, que es la gasolina que nos da para empezar semana con toda, y más que estamos ya en un cierre de mes y vamos a empezar un inicio, un siguiente mes poderosísimo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.